Si tienes una hernia, este vídeo te va a interesar. ¿Por qué? Porque aquí vamos a hablar de personas que tienen una hernia y no de una hernia, de un dolor, de un síntoma. ¿Por qué? Porque al final vosotros, esas personas que tenéis esta patología, tenéis una hernia, tenéis una protusión o tenéis una discopatía, todo esto va a afectar a todo tu cuerpo y diferentes sistemas van a estar involucrados. También tu descanso, tu actividad física, tu nutrición, van a ser aspectos que van a afectar de una forma u otra a este dolor. Y también tu aspecto emocional, tu aspecto psicológico es algo que vamos a tener en cuenta. Por lo tanto, en este vídeo vamos a hablar, como he dicho, de personas y no de dolores, porque aquí lo más importante ante la presencia de una hernia no es esta, sino la persona y todo lo que le puede afectar a esa persona, ya que, por ejemplo, tú y yo podemos tener la misma hernia, la misma prueba de imagen, la misma patología, y nuestro cuerpo y nosotros mismos podemos estar respondiendo de una forma totalmente diferente a este dolor y esta patología. Por lo tanto, si quieres saber más sobre esto y cómo hay que tratar a esas personas, en este caso a ti, sobre ese dolor, quédate en el vídeo. En primer lugar, y como he comentado brevemente en la introducción, vamos a hablar de que este tipo de dolores o patologías tiene un componente biopsicosocial. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a tener tres patas en la mesa: el aspecto biológico, el aspecto psicológico y el aspecto social. En cuanto al aspecto biológico más mecánico, vamos a tener en cuenta la hernia y todo lo que puede estar relacionado con ella, es decir, las vértebras, la cadera, las diferentes articulaciones o músculos que pueden afectar a esto, el sistema nervioso, cómo va a afectar a nuestra musculatura o cómo va a interpretar esa hernia, si como un daño, si como un peligro, cómo va a activar o desactivar cierta musculatura, y todo esto va a afectar y va a ser una de las patas de la mesa que debemos de tener en cuenta. Además, debemos saber que la propia hernia va a tener un comportamiento especial o diferente al resto de discos, porque esta hernia va a estar más vascularizada, va a tener mayor nivel de excitación, y por lo tanto esto también nos puede llegar a producir mayor o menor dolor. También puede producir ciertos pinzamientos, ya sea la propia hernia o la musculatura, o compensaciones propias de tu cuerpo como respuesta a esta hernia, y estos son aspectos que hay que valorar y no únicamente los podemos ver en una prueba de imagen. Al final esa prueba de imagen nos puede ayudar, está claro, porque al final nos puede también descartar otra serie de patologías, como puede ser, por ejemplo, un cáncer, y que sea esto lo que esté produciendo dolor y no la hernia, pero sí que es verdad que, como he dicho, nuestro cuerpo va a responder de una forma totalmente diferente de unos a otros ante una misma patología, y por lo tanto esta hernia es algo a tener en cuenta, pero no solo con la prueba de imagen, sino con una valoración adecuada de la forma en que tu cuerpo está respondiendo a la hernia. La segunda pata de la mesa sería el aspecto psicológico. Aquí lo que estés tú estresado o no, el grado de estrés que tú puedas tener en tu trabajo o el grado de presión al que tú estés sometido en tu trabajo porque eres un alto cargo, porque tu jefe está encima de ti todos los días y no te deja parar porque tú piensas que no vas a llegar nunca a lo que te está pidiendo, y eso al final se va acumulando y no va a afectar solo mentalmente, sino físicamente también va a afectar. Por lo tanto, esto es algo bastante importante que hay que tener en cuenta y que nos va a afectar en mayor o menor medida a la presencia o no de dolor. Además, también esto, directa o indirectamente, puede estar afectando a tu descanso, a tu sueño, ya que si tú tienes unos niveles de estrés muy elevados, probablemente no estés descansando adecuadamente, y como consecuencia, tu dolor va a ir en aumento porque al final tu cuerpo no es capaz de regenerar las células de tu cuerpo o incluso regenerar esa hernia, y por lo tanto al final este aspecto psicológico va a estar afectando a tu descanso y a su vez a tu dolor. También pasar por un proceso de tristeza, por llamarlo de alguna manera, donde por ejemplo has perdido un ser querido
o has pasado una ruptura matrimonial o con tu pareja, esto también va a afectar en mayor o menor medida a tu dolor, por este componente psicológico que tenemos y que va a activar y desactivar ciertas zonas de nuestro sistema nervioso que van a aumentar o disminuir nuestro dolor. Por lo tanto, este es otro aspecto importante de que no hay que fijarse únicamente en la lesión o la patología, sino principalmente en la persona y en todo lo que pueda afectar a esta persona. Y por último, la tercera pata de la mesa sería el aspecto social. Aquí, el entorno en el que tú te muevas va a afectar en mayor o menor medida a tu dolor. ¿Por qué? Porque al final, si tú tienes un entorno que te apoya en tu dolor, que te entiende tu dolor, va a ser mucho más fácil que si te dicen, es que ese dolor te lo estás inventando, es que siempre estás igual, es que no será para tanto. Pues al final todo esto va a afectar porque tú vas a pensar que les estás engañando o que en verdad tendrán razón o no tendrán razón, y esto va a afectar a nivel psicológico y a nivel biológico, como hemos comentado anteriormente. Por lo tanto, que tengas un entorno que te ayude y favorable para la mejora de ese dolor va a ser de vital importancia para conseguir las mayores mejoras y que te puedas olvidar de ese dolor. Ahora vamos a comentar la evaluación que hay que hacer en estas personas que tenéis hernias. Al final, como he dicho anteriormente, no vale solo con una prueba de imagen, porque al final yo puedo estar viendo una radiografía o una prueba de imagen cualquiera, donde yo estoy viendo una hernia y a lo mejor esa persona puede no estar teniendo dolor, o a lo mejor tiene un dolor horrible que no le deja estar sentado más de 5 minutos. Y es la misma radiografía, por lo tanto aquí ante una radiografía yo no puedo verla y decir, vale, yo le voy a pautar este tratamiento, este y este entrenamiento. No, al final puede que ese entrenamiento le esté mejorando, le esté empeorando, al final puedo tener diferentes supuestos. Por lo tanto, vale, yo tengo esta prueba de imagen, pero yo quiero ver a la persona. ¿Qué le está pasando a esa persona? ¿Cómo está compensando su cuerpo? ¿Qué déficit tiene? ¿Qué compensaciones tiene? ¿Qué control postural tiene? ¿Cómo gestiona las fuerzas ese cuerpo? Y a partir de ahí ver por qué se está produciendo ese dolor o esos pinzamientos, o por qué me duele más una cadera que la otra o una pierna que la otra, o por qué al tener una hernia también me está doliendo el hombro izquierdo o me está molestando más el cuello a través de esa hernia, o se me está durmiendo el pie derecho. Todo esto hay que verlo y hay que evaluarlo, y no vale únicamente con una prueba de imagen o con una prueba a nivel neurológico, sino que el cómo está respondiendo la persona y el cuerpo de esa persona a esa lesión es de vital importancia si queremos tener un tratamiento adecuado y poder progresar y mejorar en cuanto al dolor. Sin esta evaluación y únicamente teniendo pruebas de imagen o pruebas médicas, al final es muy difícil, por no decir imposible, conseguir esas mejoras que estamos buscando. En cuanto al tratamiento, tiene que ser un tratamiento totalmente individualizado. Al final, por ejemplo, si tenemos medicamentos, si tenemos un tratamiento con entrenamiento y fisioterapia y readaptación, si tenemos un tratamiento con diferentes antiinflamatorios, todo esto va a haber que tenerlo en cuenta, y todos los profesionales que estén dentro de este tratamiento van a tener que tener contacto entre ellos. Aquí también la parte del psicólogo, del nutricionista, el entrenador, el médico va a ser importante. ¿Por qué? Porque, como he comentado, la parte de la nutrición, de la psicología y del entrenamiento van a estar muy relacionadas, y también la parte del descanso. Si esa persona no está descansando adecuadamente, ¿por qué no está descansando adecuadamente? ¿Es por el dolor? ¿Es porque cena muy tarde? ¿Porque entrena muy tarde? ¿Porque se está hasta las tantas viendo la tele y luego es incapaz de dormir? Por lo tanto, aquí también tenemos que ver, y tiene que ser parte de esa evaluación para poder dar un tratamiento adecuado. Porque, por ejemplo, yo puedo tener la mejor nutrición del mundo, el mejor entrenamiento del mundo, el mejor psicólogo del mundo, o no tener nada de estrés, pero no estoy descansando 3-4 horas. Pues al final, por mucho que yo esté trabajando muy bien el resto de aspectos, si yo no estoy descansando adecuadamente, tengo que conseguir descansar para conseguir disminuir ese dolor. Por lo tanto, aquí
vemos que hay que individualizar al 100% el tratamiento para finalmente terminar con este dolor y evitar la operación. Al final, la operación en estos casos siempre tiene que ser la última opción, a no ser que, como he dicho, pueda haber una patología más seria, por decirlo de alguna manera, como puede ser un cáncer, que aquí el tratamiento sería de otra forma totalmente diferente. Pero obviando estos casos, la operación tiene que ser la última opción. ¿Por qué? Porque al final no te asegura que ese dolor vaya a disminuir. Puede provocar hernias en zonas adyacentes. Por ejemplo, yo te fijo tres vértebras y ¿qué pasa con las de encima y con las de debajo? Al final, esas van a tener que cargar el peso de las otras que están fijadas. Por lo tanto, aquí no te aseguran ni que vayas a terminar con el dolor, ni que no te puedas volver a herniar y por lo tanto tener otra serie de compensaciones. Por lo tanto, el tratamiento preventivo siempre tiene que ser la primera opción, pero siempre, como hemos dicho, que sea de una forma adecuada y 100% individualizada. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? En cuanto al tratamiento nutricional, ver qué déficit podemos estar teniendo o no. Si tenemos un déficit, por ejemplo, con una buena analítica, un déficit de diferentes vitaminas del grupo B, vitamina D, omega 3, diferentes minerales como puede ser magnesio o zinc también van a estar bastante relacionados con el dolor, y tener una alimentación que sea antiinflamatoria, es decir, intentando tomar los alimentos más naturales posibles y intentando evitar al máximo todo aquello que me pueda inflamar, como puedan ser los ultraprocesados o, por ejemplo, si eres intolerante a la lactosa, intentar evitar esa lactosa o esas proteínas que te pueden generar inflamación a nivel intestinal que están dentro de esa leche de vaca. O, por ejemplo, si no toleras bien el gluten, aunque no seas celíaco, pero esto puede estar provocando cierta inflamación, por lo tanto, a lo mejor evitar o disminuir ese gluten también puede ayudarte a disminuir ese dolor. Por lo tanto, estos aspectos hay que tenerlos en cuenta, pero siempre a través de una buena analítica y un buen screening nutricional. En cuanto al entrenamiento, como he dicho, en primer lugar tendríamos que ver qué está pasando, cómo está compensando su cuerpo, tu cuerpo en este caso, ver qué compensaciones tienes, déficit, cómo gestionan las cargas y qué control postural tienes, y a partir de ahí pautar los ejercicios que mejor se adapten a ti en esta situación y en este momento. Y a partir de ahí empezar a progresar. En cuanto al aspecto psicológico, habría que intentar disminuir esos niveles de ansiedad, de estrés y de depresión que puedas tener y puedan estar influenciando. Al final está claro que hay ciertos momentos de la vida que no podemos cambiar. Por ejemplo, yo pierdo un ser querido, pues al final no puedo evitar estar mal o estar con cierta ansiedad y demás, pero sí que puedo realizar ciertas técnicas que me ayuden a estar de la mejor forma posible. Y en cuanto al médico, también tenemos que tener en cuenta si está tomando medicamentos o no esa persona para ver cómo los podemos ir disminuyendo poco a poco. Aquí, como he comentado, el trabajo multidisciplinar va a ser de vital importancia. Por lo tanto, si tienes diferentes profesionales o el mismo profesional es capaz o tiene las herramientas y la formación necesaria para ayudarte en diferentes aspectos, será muchísimo mejor que si mi fisio va por un lado, mi entrenador va por otro, mi nutricionista va por otro, el médico no sabe ni cómo me llamo. Al final todo esto es importante y, como digo, por ejemplo, si la misma persona puede ser el entrenador y el nutricionista, pues mejor, que si además tiene contacto con el fisio y con el médico, muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque al final el que va a salir ganando eres tú, y eso para mí es lo más importante en este caso. Además, siempre tenemos que intentar prevenir antes que curar. Es decir, cuando empecemos a ver síntomas raros o que empiezas a notar pues que tu cadera no está respondiendo de una forma adecuada o que al hacer ciertas actividades empiezas a notar cierta molestia, aquí al final acude a un profesional adecuado, un entrenador, un readaptador adecuado que vea qué está pasando o qué puede estar pasando para aprender a gestionar esas molestias o esos dolores antes de que
pues por ejemplo, incluso a lo mejor teniendo esa misma hernia, no llegues a realizar una prueba de imagen porque has puesto y has prevenido antes y has empezado a trabajar en ello y esa hernia no te está produciendo ningún tipo de dolor, ningún tipo de problema y, como te digo, no hace falta que te realices esa prueba de imagen. Por lo tanto, cuando empieces a notar cosas raras o aspectos raros en tu día a día, acude al profesional. Incluso antes, si no tienes ningún tipo de dolor, si no tienes ningún tipo de patología y te gusta entrenar, quieres entrenar, acude a un profesional porque con él vas a aprender, te va a dar las herramientas adecuadas para que tú entrenes en base a tus características, a tu situación y a tus compensaciones, porque al final, habiendo o no dolores, siempre vamos a tener una serie de compensaciones. Por lo tanto, si trabajamos en base a eso, vamos a conseguir unas mejoras increíbles tanto en el corto como en el largo plazo. Y aquí, en cuanto al largo plazo, tenemos que hacer tratamientos que podamos mantener y que sean realizables y estables a lo largo del tiempo. No puedo realizar un entrenamiento que a lo mejor sean los 7 días de la semana si yo solo tengo 3 y a lo mejor eso solo lo puedo hacer en vacaciones. Por lo tanto, ese tratamiento tiene que estar individualizado a ti y a tu situación y a tu disponibilidad. En el caso del entrenamiento, que se adapte a tus horas disponibles en el día a día. En el caso de la nutrición, que se adapte a tu situación, a tus gustos, dentro de lo que hemos comentado anteriormente, pero que se adapte a ti y a tu situación, a pues cuándo te gusta meter más o menos comida, o qué alimentos te gustan más y menos, y todo esto se puede ir adaptando para que tú lo puedas mantener en el largo plazo y que no tengas ningún problema a lo largo de tu vida en la presencia o no de dolor. Por lo tanto, la prioridad siempre tiene que ser el largo plazo. Está claro que en el corto y medio plazo tenemos que ver cambios, tenemos que ver mejoras, pero la prioridad tiene que ser el largo plazo, algo que sea sostenible y que tú puedas mantener. Y que también ese profesional que esté contigo te dé las herramientas para que tú en diferentes momentos de tu día a día donde pueda haber recaídas y las va a haber, y es algo normal del proceso, pero que tú tengas las herramientas para que puedas solventarlas, ya sea en el aspecto de la nutrición, ya sea en el aspecto del entrenamiento o ya sea en el aspecto psicológico. Por lo tanto, que tú tengas las herramientas es muy importante para que tú también puedas ser partícipe de esta mejora. Por lo tanto, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si es así, dejar la manita arriba, os dejaré también por aquí mi Instagram por si queréis echarle un vistazo, comentarme por ahí algo, dejar en comentarios si os ha gustado, si no os ha gustado, recomendaciones para próximos vídeos y nada más. Hasta el próximo vídeo.